¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué es realmente el pecado? Para poder entender la idea de salvación en el cristianismo, primero hay que entender el problema que viene a solucionar. Hoy vamos a desglosar este concepto basándonos en las enseñanzas de Samuel Pérez Millos. Y todo comienza con esta idea, que es clave. La Biblia no es simplemente un manual de datos o de historia. Su propósito real es formarnos, cambiarnos. Y para que ese cambio ocurra, se necesita un marco, una estructura para entender sus enseñanzas. Así que, para navegar las escrituras, se necesita como una especie de caja de herramientas. Vamos a empezar por lo más básico, los distintos tipos de doctrina. Primero que nada están las doctrinas fundamentales. Pensemos en ellas como los cimientos de una casa. Son innegociables. Un ejemplo clarísimo es la divinidad de Cristo. Negar algo así, según esta perspectiva, es básicamente poner en juego la propia salvación. Luego tenemos las doctrinas generales. Ojo, siguen siendo muy importantes, pero aquí sí hay espacio para diferentes interpretaciones, para un debate sano sin que la fe se vea comprometida. La gran advertencia, sin embargo, es que estos temas nunca deberían ser causa de división. Y esta frase es potentísima. Miren, si alguien genera una división en la iglesia por un tema de doctrina general, en realidad está rompiendo una doctrina fundamental, la de la unidad. Es un punto que no se puede pasar por alto. Esta tabla nos ayuda a aclarar las cosas. La doctrina es esa revelación divina, no cambia. La ordenanza, en cambio, es un mandato que se basa en la doctrina, pero su aplicación se puede interpretar. Y la señal es una evidencia. ¿Saben dónde surgen la mayoría de las discusiones? Exacto, en las ordenanzas, no en la doctrina de fondo. Ok, entonces, con este marco en mente, ¿cómo llegamos a la salvación? Pues la doctrina de la salvación es sin duda fundamental, pero no tiene ningún sentido si no entendemos su punto de partida. Es que la lógica es súper simple, ¿no? Para poder apreciar de verdad una solución, primero hay que tener pero muy claro cuál es el problema. Sin problema no se necesita solución. Y es que hoy en día es muy fácil minimizar el concepto de pecado, ¿verdad? Se habla de él como si fuera una simple debilidad, un error sin importancia. Pero la visión bíblica es bastante más seria. Lo plantea como una violación directa de la ley de Dios, una transgresión que tiene consecuencias muy reales. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué significa exactamente pecado si nos vamos a los idiomas originales de la Biblia? El concepto principal, la idea central, es errar el blanco. Es una imagen muy potente. Pensemos en un arquero que tiene un objetivo, un blanco perfecto, que ha sido fijado por Dios. Bueno, pecar es no dar en ese blanco, ya sea porque la flecha se queda corta, porque se pasa de largo o porque se desvía por completo. Y aquí hay un dato fascinante. En el Antiguo Testamento se usaban hasta 24 palabras distintas en hebreo para hablar del pecado, cada una con un matiz, con un ángulo diferente. Y lo curioso es que casi toda esa riqueza de significados se condensa en una palabra principal en el griego del Nuevo Testamento. Y esas palabras en hebreo nos dan una imagen mucho más completa. Pecar no es solo errar el blanco, también es desviarse, tomar un camino torcido, es cruzar una línea que no se debía cruzar, o incluso es una rebelión directa y consciente contra Dios. Ya en el Nuevo Testamento, dos de sus escritores más importantes nos dan visiones que se complementan. Para el apóstol Pablo, el pecado es un asunto legal, una transgresión a la ley de Dios. Pero para el apóstol Juan, el enfoque es más relacional. El pecado es, fundamentalmente, un rechazo a la persona de Cristo. Entonces, queda claro que este problema, el pecado, tiene consecuencias. Y no son pequeñas. Vamos a ver cuál es su impacto, tanto en la creación como en nosotros. Una idea muy profunda de la Biblia es que el pecado no solo afectó a la humanidad, afectó a todo el universo. La creación misma está como desajustada, sujeta a un decaimiento. La Biblia usa una imagen muy fuerte. Dice que gime, como si tuviera dolores de parto, esperando ser restaurada. Y en la humanidad el impacto es devastador. Habla de una corrupción espiritual, de una incapacidad para hacer el bien que Dios espera. Nuestro entendimiento se oscurece. Y quizá lo más fuerte, nos convierte en esclavos del pecado y nos posiciona como enemigos de Dios. La consecuencia final, la paga del pecado, es la muerte. Pero aquí hay que ser muy precisos. No se refiere únicamente a la muerte física. En el sentido bíblico, la muerte es separación. Es un estado de separación eterna y consciente de Dios que es la fuente de toda vida.
Habiendo definido el problema y sus consecuencias, podemos ahora sí pasar a la parte final y ver cómo todo esto nos dirige hacia la gran solución que presentan las Escrituras. Y aquí está el giro. El corazón de todo el asunto. La vida cristiana no se trata de cumplir con una serie de reglas, de una religión. Se trata de comunión. Se trata de restaurar una relación que se había roto. Así que aquí es donde todas las piezas encajan. Si la salvación es tener comunión con Cristo, si es encontrar la libertad en Él, entonces pecar, en su esencia más profunda, es el acto de rechazar a la única persona que puede ofrecernos esa libertad. Es elegir seguir siendo esclavos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Si el pecado es lo que nos esclaviza, entonces, ¿dónde se encuentra la verdadera libertad?